Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio León Márquez y voy a continuar con la explicación de la aplicación de las herramientas tecnológicas en mi unidad educativa como medio de innovación. La primera herramienta que he utilizado desde que hemos empezado a aprender a manejar estas herramientas digitales ha sido Classroom. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando el grupo de mi unidad educativa de cuarto de secundaria que le he denominado Jóvenes Investigadores del Metodista Caranavi. Las actividades, por ejemplo, que se han ido incorporando en esta parte, por ejemplo, contenidos. Nosotros sabemos que este Classroom es una herramienta que se puede apoyar en otras herramientas, como veíamos bien en los cursos. Por ejemplo, yo tengo acá la introducción a magnitudes fundamentales, a los vectores. Puedo ingresar, por ejemplo, a la herramienta digital y puedo observar la estructura del archivo, en este caso las presentaciones de Google. Bien, entonces esta es, por ejemplo, una de las presentaciones que he elaborado con los estudiantes, con los links respectivos en caso de que ellos quieran visitar algún lugar, el título que vamos a desarrollar, y ahí está el contenido de apoyo que los va a redireccionar a alguna página. Estos también están colocados de esta manera, en este orden. Por ejemplo, vamos a visitar este. Ahí está, por ejemplo, el concepto de vectores. Bien, hemos ingresado a una página, por ejemplo, que se llama Matemóvil. Es una página que está direccionada a la resolución de ejercicios de matemáticas y de física, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, me están mostrando el concepto de vectores, el concepto general de vectores, donde me van a hablar de las partes que contiene, qué tipos de vectores existen, los significados de algunos conceptos esenciales para poder manejar y poder trabajar, resolver ejercicios en esta parte, ¿no? Esta página tiene eso, puro contenido teórico y a la vez práctico. La página tiene diseñado en esta parte la resolución de ejercicios. Bien, para continuar entonces con esta parte, otra herramienta que se ha utilizado, por ejemplo, son los videos. En la página que estábamos viendo hace un momento, estas pestañas, por ejemplo, señalan la resolución de los ejercicios de ese contenido. Por ejemplo, si yo ingresara a uno, me redirecciona al video que quiero observar. En este caso, el título de este video es Vectores de nivel 1. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar nuestro primer nivel de los ejercicios resueltos de y que tiene sentido. Un vector no es un simple número. No podemos decir, ya aplico el teorema de Pitágoras y el módulo del vector A. Ya lo... Bueno, eso es lo que teníamos, por ejemplo, en esta parte de ejercicios resueltos, el cuestionario, donde hemos utilizado Google Forms. Bien, entonces tenemos ahora el formulario de Google.
en el que se han incorporado las preguntas con sus respectivos gráficos y demás. Y tengo la respuesta de 2 estudiantes. Ahí están sus calificaciones. Ese es, por ejemplo, el respaldo que nos está dando en este caso Google Forms. Grabar un video donde se va a explicar desde Flipgrid la aplicación, bueno, en este caso el tema desarrollado, ¿no?, de vectores. También hemos utilizado un simulador de vectores en la parte de física. Lo interesante de esta herramienta y también de Google Sites, que es otra herramienta, y más adelante les voy a explicar en qué consistía, qué es lo que he utilizado, ha sido añadir estas simulaciones o estos simuladores para poder trabajar los vectores, ¿no? En este caso yo agarro un vector y le doy una magnitud determinada. Puedo agarrar un vector de manera vertical y también le puedo añadir una magnitud determinada, donde yo puedo direccionar el vector y me va a mostrar la magnitud del tamaño que tiene la sumatoria de los dos vectores, de 13 más 8, 21. Este es el vector resultante, por ejemplo. O puede haber también una diferencia, ¿no? 13 menos 13 va a ser 0. O puede ser 2, ¿no? Eso es una adición de vectores. Es lo que nos está mostrando, por ejemplo, este simulador de la página PET. La preevaluación, quizás esto no ha salido como yo estaba esperando. No ha habido muchas respuestas de los estudiantes por este lado. Apenas tengo 2 que se han tratado de comunicar, pero lamentablemente no he podido aplicar correctamente esta herramienta. Esa ha sido una de mis dificultades. Pero como les decía, esta es, por ejemplo, una prueba que se ha llevado a cabo en Kahoot. Y también tengo acá, por ejemplo, la evaluación mediante el mediante el uso de formularios Google, ¿no? Bien, esto es, por ejemplo, un tema que he desarrollado en la plataforma de Classroom. Esta herramienta digital es interesante porque podemos apoyarnos en varias otras herramientas, podemos añadirlas. De la misma manera se trabaja, por ejemplo, en Google Sites. Esta es una página, por ejemplo, que yo he diseñado hace unos días atrás. Es para desarrollar el siguiente tema que continúa en nuestros contenidos dosificados. Este contenido es, por ejemplo, para cuarto de secundaria. El nombre de la página es Fisicosas. El contenido que se va a desarrollar en esta primera parte es de cinemática, de movimiento rectilíneo uniforme, donde se puede dar la introducción, ¿no? Se puede dar la introducción que se va a enseñar en este curso. Aquí tengo diseñadas 4 pestañas. La primera, que es, por ejemplo, de teoría, donde se va a añadir conceptos fundamentales esenciales para el desarrollo de este contenido de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el índice de los contenidos que estamos desarrollando, la introducción. Acá, por ejemplo, tenemos las diferencias de posición, desplazamiento y trayectoria. En caso de que el estudiante no pueda comprender esto, puede ingresar al link, ¿no? El link. Y esta es la página, por ejemplo. En este caso estamos hablando del vector posición, un punto sobre la trayectoria, ¿no? Desde el punto inicial en un sistema de referencia. Este es el vector posición, donde me está mostrando vectorialmente su valor y también me está mostrando su magnitud, ¿no? De la misma manera está, por ejemplo, el detalle
Y vamos a ver desde una vista como visitante. A ver, vamos a ver. Bien. Entonces lo que va a hacer el estudiante es, mientras va observando el gráfico y lee el pequeño concepto, si es que no se entiende, igual ingresa el link. De la misma manera le va a redireccionar a otro simulador. En este caso, por ejemplo, del vector desplazamiento, ¿no? El simulador está acá abajo. Bien. Después de leer obviamente todo el contenido, es bueno darse una paseadita y chequeada por la página. Bien, aquí tengo por ejemplo dos posiciones que yo puedo modificar a mi criterio, ¿no? Puedo alterar. Y si yo pongo play, la rueda lo que hace es deslizarse desde el punto inicial al punto final y marcar, por ejemplo, el vector desplazamiento. Acá, por ejemplo, se me va a mostrar el detalle de la magnitud. También se me va a mostrar el detalle de su valor vectorialmente, ¿no? Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de la trayectoria. El simulador nos va a permitir determinar, nos va a permitir fortalecer el conocimiento de trayectoria que tienen los chicos al momento, por ejemplo, de repasar ese concepto. La orden dice, por ejemplo, dibujar una trayectoria. Lo que yo agarro es dibujar una trayectoria. Entonces, lo que yo hago es simplemente dibujar. Y eso para mí representa una trayectoria. No nos sale, por ejemplo, del concepto básico de trayectoria que nosotros enseñamos en colegio, ¿no? Bien, entonces de esa manera está diseñada la página, donde también se ha añadido un video, por ejemplo, de teoría de introducción de movimiento rectilíneo uniforme, donde se especifican las características de este movimiento. ¿Listo? Entonces la página, por ejemplo, de Profe Julio. Para otra interpretación, por ejemplo, ellos deslizan, van a ver otra interpretación de lo que es, por ejemplo, velocidad. La velocidad constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí tienen una gráfica y la fórmula que se utiliza en este movimiento. El triángulo del MRU, que es muy didáctico al momento, por ejemplo, de despejar alguna variable que necesitamos determinar. Ahí también está detallado esa parte. En el caso, por ejemplo, del primer, segundo y tercer triángulo, ¿no? Para determinar la distancia, la velocidad y el tiempo. Las unidades en el sistema internacional y las unidades en otros sistemas. El concepto de velocidad media y velocidad instantánea también está explicado en estos dos videos que también se los ha añadido desde YouTube, ¿no? Las ecuaciones que corresponden a estas características de velocidad que estábamos viendo, tipos de velocidad que estábamos viendo, y la velocidad y rapidez, una diferencia que tenemos que hacer, no significa lo mismo físicamente, ¿no? Entonces, para poder fortalecer ese conocimiento, igual esa palabra está vinculada a otra página, en este caso de YouTube, que nos está mostrando la diferencia de velocidad y rapidez. Hola, en este video te mostraré cuáles son las diferencias entre velocidad y rapidez. La velocidad y la rapidez son magnitudes que Bien, seguimos explorando un poco la página.
También se puede añadir, por ejemplo, gráficas. Estas gráficas, por ejemplo, en este caso, esta de distancia versus tiempo, yo la trabajo, por ejemplo, en GeoGebra. Es una consecución de puntos. Para nosotros eso es la velocidad constante, no va a cambiar en función del tiempo, es decir, a medida que pasa el tiempo, la distancia que se vaya recorriendo va a ser la misma, ¿no? Aquí, por ejemplo, cada 2 segundos recorre 1 metro de distancia este cuerpo. Cuando sea 4 va a recorrer 2 y así es proporcional, ¿no? Mediante esta tabla podemos hacer esta gráfica, añadirla aquí en nuestra página de Google Sites. También tenemos esta gráfica de velocidad versus tiempo, donde igual nos muestra que la velocidad en el ejercicio anterior, bueno, en este ejemplo anterior, es de 0,5 metros sobre segundo. Bien, entonces continuando, tenemos por ejemplo en esta parte esta pequeña pestaña que también se ha incorporado. Eso ya es en la edición que tenemos, en el tablero de edición que tenemos a la derecha al momento de trabajar en Google Sites, ¿no? Las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. En el caso por ejemplo de que no se entienda esa explicación, y vuelvo a resaltar esa parte, ¿no? Eso es lo interesante, lo que llama la atención en estos contenidos que estamos desarrollando en física. Entonces lo que observamos es las gráficas, ¿no? Las gráficas de distancia versus tiempo, en el que la velocidad es positiva, la velocidad es negativa, la velocidad constante, positiva, negativa, los anteriores ejemplos, ¿no? Lo que hacemos es simplemente observar qué representa la distancia, por ejemplo, en este caso, en una gráfica de velocidad versus tiempo. Para eso sirve, por ejemplo, esa pestaña. También se les está añadiendo un formulario didáctico en el que se trabaja con fichas. Este formulario, por ejemplo, incorpora lo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No solamente es el movimiento que estamos observando. Esas ecuaciones les van a servir más adelante y podríamos utilizarlo como otra herramienta didáctica, ¿no? Para poder enseñar el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la presentación, por ejemplo, de este formulario es, como les decía, mediante fichas, de esta manera. Yo lo voy a agrandar para poder ver. Puedo seleccionar en función de alguna variable. Por ejemplo, en este caso dice fórmula para obtener el tiempo en el NRU. Lo que yo voy a tener, por ejemplo, es t igual a d sobre b. Acá, por ejemplo, voy a tener velocidad final igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el tiempo. Eso corresponde a ecuación del movimiento de un móvil con movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Y entonces así, de esa manera, los estudiantes van explorando las características y las fórmulas que vamos a utilizar. Hacen un repaso incluso de despejes, ¿no? Eso es lo que tendríamos en esta parte del formulario. Yendo a la siguiente pestaña, por ejemplo, tendríamos los ejercicios de aplicación, en el que recalco nuevamente, es muy interesante estas herramientas, llegan a ser muy interesantes estas herramientas digitales, porque nosotros podemos incorporar todo tipo de recursos. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con videos sobre resolución de ejercicios de la página que hace un momento les mostraba de Matemóvil. También vamos a observar ejercicios con gráficas desde varios puntos de vista. También vamos a ver lo que es el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance en resolución de ejercicios. Vamos a ver también una página donde se encuentra
la teoría resumida y también los ejercicios, los problemas propuestos con sus respectivas soluciones. Este es otro simulador, por ejemplo, que vale la pena explorarlo, verlo. Y jugar, ¿no? La pregunta, por ejemplo, dice acá: un coche recorre 28 metros en 4 segundos a velocidad constante. ¿Con qué velocidad se desplaza? En el simulador vamos a ver la gráfica de la velocidad y el movimiento del cuerpo. Nosotros tenemos que seleccionar la velocidad que corresponde. Por ejemplo, la respuesta sería 7 metros sobre segundo. Lo que yo voy a hacer va a ser testear. Comprobamos con 7 metros sobre segundo. Vemos la gráfica de distancia versus tiempo y la respuesta que hemos obtenido es la correcta. Y eso es lo que se puede hacer en ese simulador. Y ya para finalizar esta parte, en las prácticas, los recursos que se han utilizado en esta parte han sido Quizzes y Kahoot. Los mismos, por ejemplo, están dedicados en esta parte. En Kahoot, por ejemplo, tenemos este juego que está habilitado. Esto ya se ha compartido. Este es uno de los proyectos que he presentado aplicando en el aula. Son 10 preguntas que contienen el juego. Ahí están. Estas son las preguntas. Como lo vamos a presentar recién la siguiente semana, he estado haciendo algunas pruebas con algunos estudiantes. Este, por ejemplo, es Quizzes. Es otro cuestionario que he desarrollado en forma de juegos. Es el cuestionario que tiene memes. También presenta 10 preguntas, entre preguntas teóricas y preguntas para desarrollar como ejercicios. ¿No? Entonces, esos son algunos recursos que he utilizado para didáctica y la práctica final. Este documento, por ejemplo, está compartido para que lo puedan descargar y para que lo puedan resolver con sus respectivas respuestas. Entonces, lo interesante, por ejemplo, de utilizar estos recursos es lo que nos tiene que llamar la atención. Tenemos que aprovecharlos porque en primer lugar son gratis. En segundo lugar, no son las únicas herramientas, como les mostraba en los simuladores, son otras herramientas digitales que podemos añadir, podemos acoplar, nos podemos respaldar con estas herramientas y tener un mejor y óptimo trabajo. Por ejemplo, en la unidad educativa, a pesar de que estamos con esta situación de la pandemia y con los índices altos de contagio de las últimas semanas, se ha tratado de trabajar con los estudiantes. El problema es el contexto es distinto, porque por ejemplo muchos estudiantes no poseen los recursos necesarios para poder trabajar desde sus casas con internet ilimitado para hacer las llamadas. Mis mejores estudiantes están con algunos megas y me escriben y me dicen que se les está por acabar sus megas y demás, ¿no? Entonces es un poco problemático por ese lado. Esperamos que se pueda solucionar esa problemática. Son las herramientas que he utilizado y que me gustaría compartir con todos ustedes para mejorar la educación aquí en Bolivia. Espero que les haya gustado la presentación. Hasta otra oportunidad.